La mujer del tren. Me encuentro escribiendo estas líneas con la esperanza de que, al plasmar mi experiencia, pueda de alguna forma liberarme del peso de lo que presencié. Tal vez, si logro ponerle palabras, pueda finalmente dejar de escuchar ese maldito sonido que sigue retumbando en mi cabeza. O quizás sea simplemente mi despedida de este mundo, un testamento silencioso que nadie entenderá. Todo comenzó una noche de finales de otoño. El frío ya había comenzado a instalarse en las calles y el viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que parecían bailar de manera errática bajo los faroles. Había escuchado, como todos en mi ciudad, la leyenda de Tic Tic, una historia que contaban desde hacía años, algo que se relataba entre murmullos en los bares y se usaba para asustar a los niños. Se decía que, si la escuchabas una vez, el sonido se quedaba contigo hasta que lo vivías en carne propia. Como cualquier persona sensata, siempre lo tomé como un mito, algo para llenar noches vacías con terror barato. Aquella noche, salí de mi trabajo un poco más tarde de lo habitual. Había perdido el último tren y no tuve otra opción que caminar a casa. El trayecto no era largo, pero la oscuridad lo hacía parecer eterno. Caminaba con las manos en los bolsillos, el viento frío golpeándome el rostro, mientras las calles desiertas y los edificios vacíos creaban una atmósfera inquietante. Había algo en el aire esa noche, algo que no pude identificar en ese momento, pero que sentía como una opresión en el pecho. Caminaba por una avenida que bordeaba las viejas vías del tren, un lugar que durante el día estaba lleno de vida, pero por la noche, con el crujir de los rieles oxidados y el viento soplando a través de ellos, adquiría un tono casi fúnebre. A lo lejos, noté una figura encorvada. No era raro ver a personas vagando por las calles a esa hora, pero había algo extraño en esa silueta. A medida que me acercaba, noté que la figura se movía de una manera extraña, casi arrastrándose. Mi ritmo se desaceleró. No quería parecer intrusivo ni asustar a nadie, pero esa sensación de inquietud crecía con cada paso. Cuando estuve a unos pocos metros, pude verlo con claridad. Era una mujer, o al menos lo que quedaba de una. No tenía la mitad inferior de su cuerpo. Estaba arrastrándose con sus manos, sus uñas raspando el suelo mientras se movía rápidamente. El sonido que producía era escalofriante, un repetido tic-tic, que surgía cada vez que sus manos se arrastraban por el pavimento. Me quedé helado. No era posible lo que estaba viendo. Mi mente intentaba racionalizar la escena frente a mí, tal vez era alguien que había sufrido un accidente, quizás alguien que necesitaba ayuda. Sin embargo, el terror primitivo que sentí en ese momento me hizo retroceder. El rostro de la mujer estaba pálido, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una intensidad que parecía atravesarme. Aún en la distancia, pude ver una sonrisa torcida dibujarse en su rostro, una sonrisa que me heló la sangre. No pensé, simplemente corrí. El pánico me tomó por completo. Podía escuchar mis pasos acelerados, pero, sobre todo, podía oír ese sonido tras de mí, tic-tic, el sonido de esas manos arrastrándose, más rápido de lo que nunca hubiera imaginado. Corría tan rápido como mis piernas me lo permitían, pero el sonido no se desvanecía, al contrario, se hacía más fuerte. Sabía que estaba cerca, sabía que me estaba alcanzando. La calle parecía estirarse interminablemente ante mí. Traté de recordar la leyenda, las advertencias que otros habían susurrado entre risas nerviosas. Decían que si te encontraba, no había escapatoria. Decían que una vez que escuchabas ese tic-tic, estabas marcado. Intenté desesperadamente encontrar un lugar donde esconderme, algún sitio donde pudiera escapar de ella. Giré en una esquina, casi perdiendo el equilibrio. Mis piernas temblaban y mi respiración era cada vez más errática. A lo lejos vi una pequeña tienda con las luces aún encendidas. Era mi única esperanza. Corrí hacia ella, el sonido detrás de mí acercándose más y más. Sentía su presencia justo detrás, como si pudiera alcanzarme en cualquier momento. Llegué a la puerta de la tienda y la empujé con todas mis fuerzas, casi cayendo al suelo. Dentro, un anciano me miró con sorpresa desde detrás del mostrador. Traté de hablar, de advertirle, pero las palabras no salían de mi boca. Miré hacia la entrada esperando ver esa figura aparecer, pero no había nada. El tic-tic se había detenido. Me senté en el suelo,
temblando, tratando de recuperar el aliento. El anciano me miraba con preocupación, pero no dijo nada. Me quedé allí, paralizado, escuchando los sonidos lejanos de la calle, temiendo que ese maldito ruido volviera en cualquier momento. Pero pasó el tiempo, y todo seguía en calma. Después de lo que pareció una eternidad, me levanté y agradecí al anciano, quien solo asintió en silencio. Me sentía seguro dentro de la tienda, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Respiré profundamente y salí de nuevo a la calle. El aire frío me golpeó de nuevo, y las sombras parecían aún más amenazantes que antes. Comencé a caminar rápidamente hacia mi casa. La ciudad, aunque tranquila, se sentía como un laberinto lleno de trampas. Sabía que ella seguía ahí afuera, en algún lugar. El silencio se hizo más pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no podía sacudir esa sensación de peligro inminente. Llegué a mi edificio, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Abrí la puerta de mi apartamento y cerré con llave tan pronto como entré. Me desplomé en el sofá, tratando de calmarme. Estaba a salvo, me repetía una y otra vez. Estaba a salvo. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Cada pequeño ruido, el crujido de los muebles, el zumbido de los electrodomésticos, me hacía sobresaltar. Pero poco a poco, comencé a relajarme. Tal vez todo había sido producto de mi mente, una alucinación causada por el cansancio y el miedo. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché. Ese maldito sonido, teque teque, mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser real. Me levanté lentamente del sofá, tratando de no hacer ruido. El sonido venía desde fuera, pero cada vez estaba más cerca, teque teque. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. No había nadie. Pero entonces, el sonido cambió de dirección, teque teque. Venía desde el pasillo, dentro de mi edificio. Corrí hacia la puerta, pero algo en mí sabía que era demasiado tarde. El sonido estaba justo afuera. Golpearon la puerta. Un golpe suave, casi delicado, teque teque. Mis manos temblaban mientras intentaba bloquear la puerta con todo lo que encontraba. Sabía que no era suficiente. El sonido continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Y entonces, el silencio. Mi cuerpo entero se tensó. La puerta parecía vibrar, como si algo estuviera al otro lado esperando, pero nada sucedió. Dejé escapar un suspiro tembloroso, creyendo que tal vez había terminado. Pero entonces, algo frío y afilado me rozó la espalda. Giré lentamente, y allí estaba. En el centro de mi sala, arrastrándose hacia mí, con esa sonrisa torcida. El sonido que tanto temía era lo último que escuché. La mujer con la boca cortada. Nunca fui creyente de las leyendas urbanas. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los niños y mantenerlos lejos de las calles por la noche. Pero ahora, después de lo que viví, entiendo que algunas historias tienen raíces más profundas, más oscuras. Y que, a veces, la verdad se esconde tras una máscara. Era una noche tranquila. Me encontraba caminando por las calles de mi vecindario después de una larga jornada en el trabajo. Las luces de los postes brillaban tenuemente, proyectando sombras extrañas que danzaban a mi alrededor. El aire era fresco, pero cargado con una sensación inquietante, una de esas noches en las que sientes que algo no está bien, aunque no puedas señalar exactamente qué es. Había escuchado antes la historia de Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada. Era uno de esos cuentos que mis amigos contaban cuando éramos adolescentes, una advertencia sobre una mujer con una máscara quirúrgica que aparecía en los callejones oscuros, preguntando, ¿soy hermosa? Pero nunca le di importancia. Después de todo, ¿quién creería en algo tan ridículo? Esa noche, mientras caminaba hacia mi casa, la calle se sentía particularmente desierta. Las tiendas ya estaban cerradas y apenas se veía a alguien más por el vecindario. Giré en una esquina y allí la vi por primera vez. Una mujer alta, delgada, de pie bajo la luz de un farol. Llevaba una chaqueta larga y una máscara quirúrgica que cubría la mitad de su rostro.
Parecía estar esperando a alguien, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Algo en su postura me incomodó, pero intenté no darle demasiada importancia. Seguí caminando, pasando junto a ella, aunque mis pasos se hicieron más rápidos y tensos a medida que me acercaba. Cuando estaba a punto de pasarla por completo, escuché su voz. ¿Soy hermosa? La pregunta me tomó por sorpresa. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Giré lentamente la cabeza hacia ella, y allí estaba, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y penetrantes. La máscara seguía cubriendo la mitad inferior de su rostro, pero sus ojos, fríos y sin vida, parecían perforarme. No sabía qué decir. Recordé la leyenda. Si decías que era hermosa, se quitaba la máscara. Si intentabas huir o decías que no, te mutilaba. Mi corazón latía con fuerza, tratando de encontrar una salida, una respuesta que me librara de esa situación absurda. Pero las palabras no salían de mi boca. ¿Soy hermosa?, repitió, esta vez más despacio, como si saboreara cada palabra. Mis pensamientos se nublaron. Quizás si simplemente decía que sí, podría salir de ahí sin problemas. Quizás todo era una broma de mal gusto. Tal vez era alguien disfrazada, aprovechando el miedo que esa leyenda provocaba. Sí, murmuré finalmente, con la esperanza de que eso bastara. Para mi horror, en lugar de moverse o alejarse, la mujer llevó lentamente sus manos a la máscara y, con un movimiento suave, se la quitó. La imagen que vi me perseguirá por siempre. Su boca estaba cortada de oreja a oreja, las comisuras desgarradas en una mueca macabra que revelaba una serie de dientes afilados y grotescos. Era como si la sonrisa forzada y sangrienta la hubiese condenado a una eternidad de sufrimiento. Pero no fue solo su apariencia lo que me aterrorizó. Fue su siguiente pregunta, ¿y ahora? No supe qué decir. Mi mente se congeló. Sentía que cualquier respuesta me condenaría, pero quedarme en silencio no era una opción. Las historias decían que, si te quedabas quieto, te atrapaba, si intentabas correr, te perseguía. Miré a mi alrededor desesperadamente, pero las calles estaban vacías y las luces de los faroles parecían apagarse poco a poco, sumiéndome en una oscuridad creciente. Dando un paso hacia atrás, intenté mantener la calma. Sigues siendo hermosa, mentí, mi voz apenas un susurro. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mis palabras, y luego sonrió, una sonrisa aún más amplia de lo que ya era posible, estirando la carne desgarrada de su rostro. Comencé a retroceder, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome. Pero, antes de que pudiera dar otro paso, se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. No pude moverme. Estaba paralizado por el miedo, y su figura, medio oculta por la penumbra, avanzaba a una velocidad que no tenía sentido. En cuestión de segundos, la tenía frente a mí, su aliento helado en mi rostro. Intenté gritar, pero su mano fría y huesuda se cerró alrededor de mi cuello, cortando cualquier posibilidad de escape. Sentí la presión de sus dedos mientras su rostro, ese maldito rostro deformado, se acercaba cada vez más al mío. Sus labios desgarrados se movieron ligeramente mientras murmuraba algo inaudible, y luego, con un movimiento rápido, sacó un cuchillo de su chaqueta. Sabía lo que iba a pasar. Podía ver el destello del acero en la penumbra, y aunque intenté luchar, era inútil. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y malicia. Mientras el filo del cuchillo se acercaba a mi boca, supe que no había escape. La leyenda era real, y yo había sido su siguiente víctima. El primer corte fue rápido, pero el dolor fue insoportable. Sentí la piel de mi rostro desgarrarse, el cuchillo separando mis labios con precisión. La sangre caliente goteaba por mi mentón, empapando mi ropa mientras Kuchisake Onna continuaba su macabro trabajo con una calma perturbadora. Sabía que estaba haciendo lo mismo que le habían hecho a ella, replicando su tragedia en mí. Intenté gritar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. La oscuridad comenzó a rodearme, mis fuerzas desvaneciéndose rápidamente. Sabía que mi destino estaba sellado, que nadie vendría a ayudarme. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue su rostro, sonriendo con satisfacción, mientras su cuchillo brillaba bajo la tenue luz de los faroles. Desperté en el suelo, desorientado. El dolor en mi rostro era insoportable, pero lo peor era la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Intenté llevarme las manos a la boca,
pero el simple contacto me provocó un grito ahogado. Sentí la herida, los bordes irregulares de mi piel desgarrada. Mi boca estaba cortada. Me levanté como pude, tambaleándome mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Corrí hacia un espejo cercano, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cuando vi mi reflejo, la realidad me golpeó con una fuerza demoledora. Mi rostro estaba destrozado, mi boca cortada de oreja a oreja, igual que la de ella. El terror se apoderó de mí. ¿Era esto el destino que ella me había reservado? ¿Estaba destinado a vagar como ella, condenando a otros a sufrir el mismo destino? Mientras las preguntas se agolpaban en mi mente, escuché algo que me heló la sangre. Una risa. Su risa. Volví a mirar el espejo, pero esta vez su rostro estaba allí, detrás del mío, mirándome fijamente. Su sonrisa grotesca, esa maldita sonrisa, se reflejaba junto a la mía. Sabía que no podía escapar, que ella siempre estaría allí, acechándome desde las sombras, recordándome lo que me había hecho. Y así, como en un cruel giro del destino, me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más me hiciera la misma pregunta. ¿Soy hermoso? La maldición había comenzado de nuevo. Los demonios del bosque. Siempre había sido un amante de las montañas y los bosques. Algo en la tranquilidad de esos lugares me atraía, como si pudiera desconectar del mundo y, por unas horas, ser parte de algo más antiguo, más puro. Había escuchado muchas leyendas sobre los Tengu, demonios que vivían en los bosques, seres con rasgos de ave y humanas, pero no les di importancia. Eran historias para asustar a los turistas, o al menos eso pensaba. Hasta que un día descubrí que las leyendas, a veces, contienen más verdad de lo que imaginamos. Esa mañana, el cielo estaba despejado, y decidí explorar una parte del bosque a la que nunca había ido antes. Había un sendero que se adentraba en una zona más densa y, según decían, rara vez alguien se aventuraba por allí. La señalización era escasa y las advertencias abundaban. Zona de peligro, no pasar, respetar la naturaleza. Los carteles, desgastados por el tiempo, parecían más decorativos que reales. Pero yo no era del tipo que se dejaba intimidar por algo tan trivial. Las leyendas, al final del día, no eran más que eso, leyendas. El camino comenzó a serpentear entre árboles gigantescos, sus ramas entrelazadas creando una especie de túnel natural. La luz apenas se filtraba a través de las hojas y la temperatura bajó rápidamente. El aire, antes fresco y revitalizante, comenzó a sentirse denso, cargado de una energía extraña. Caminé durante horas, sin encontrar señales de vida humana. A medida que avanzaba, una sensación de incomodidad se apoderaba de mí. Sentía que algo me observaba, aunque cada vez que me detenía y miraba a mi alrededor, no veía nada fuera de lo normal. Después de un tiempo, llegué a una pequeña cascada. El sonido del agua cayendo era un alivio, una ruptura en el silencio inquietante del bosque. Decidí descansar un poco, dejándome caer sobre una roca. Cerré los ojos, dejando que la brisa suave me envolviera. Pero entonces, lo escuché, un murmullo bajo, casi imperceptible, proveniente de algún lugar detrás de mí. Abrí los ojos de golpe y me giré. Allí, entre los árboles, distinguí una figura. Era alta, con una postura extrañamente erguida, y aunque parecía humana, había algo inquietante en ella. No pude ver su rostro, pero las sombras jugaban trucos, haciendo que sus extremidades parecieran más largas de lo normal. Se quedó quieta, observándome desde la distancia. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil y entonces, sin previo aviso, se deslizó hacia atrás, desapareciendo en el bosque con una agilidad que no era humana. El corazón me latía con fuerza. Decidí que era hora de regresar. El bosque, que antes me había parecido un refugio, ahora parecía un laberinto de peligros invisibles. Mientras caminaba de vuelta, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía.
A cada paso, escuchaba crujidos detrás de mí, susurros en el viento. Los árboles parecían acercarse más, como si el propio bosque estuviera conspirando para atraparme. No tardé en perder el sendero. Todo parecía idéntico, árboles enormes, sombras alargadas y ese constante zumbido en mis oídos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono rojizo, y con él, la oscuridad avanzaba rápidamente. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. A lo lejos, en lo alto de una roca, estaba la figura. Esta vez, la luz del crepúsculo iluminaba parte de su rostro. Una máscara de ave, con una nariz larga y afilada, ocultaba sus facciones, pero debajo de la máscara, sus ojos brillaban con un fuego que no era natural. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había duda, estaba viendo un tengu, una de esas criaturas míticas de las que tanto había oído hablar, pero que nunca creí que existieran. El tengu extendió sus alas. Eran enormes, negras como la noche, y con un aleteo poderoso, se lanzó hacia mí. Mi instinto fue correr, pero el suelo del bosque parecía haberse vuelto contra mí. Las raíces de los árboles sobresalían, haciéndome tropezar una y otra vez. Pude sentir su presencia cada vez más cerca, y por un momento, pensé que no podría escapar. Pero entonces, justo cuando sentí que estaba a punto de alcanzarme, el tengu se detuvo. Me giré, jadeando, y lo vi de pie a unos metros de mí, mirándome fijamente. Era como si estuviera evaluándome, esperando algo. Su mirada penetrante me atravesaba, y aunque estaba aterrorizado, una extraña sensación de desafío creció dentro de mí. ¿Qué quería? ¿Por qué no me atacaba? El tengu levantó una mano, señalando un árbol a su derecha. En el tronco había grabados antiguos, marcas que parecían contar una historia. Me acerqué lentamente, mi curiosidad superando momentáneamente el miedo. Al examinar los grabados, me di cuenta de que representaban a un hombre, como yo, que había entrado en el bosque. En las imágenes, el hombre parecía desafiar a las criaturas del bosque, a los tengu, y en el último grabado, el hombre había desaparecido, consumido por las sombras. Comprendí lo que el tengu quería. Era una advertencia. Había perturbado su territorio, me había adentrado demasiado en un lugar sagrado, y ahora debía pagar el precio. Intenté retroceder, pero el tengu ya estaba frente a mí. Sus alas se abrieron una vez más, bloqueando cualquier posible escape. El sonido de su respiración, entrecortada y pesada, llenó el aire. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverse. En ese momento, supe que no era solo un guardián del bosque, era el juez, el verdugo. Con un movimiento rápido, me golpeó y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, rodeado por el bosque. El dolor en mi cuerpo era insoportable. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi que mis piernas estaban atrapadas bajo una roca gigantesca, aplastadas. Intenté gritar, pero el dolor me impidió emitir más que un gemido débil. El bosque estaba en silencio, un silencio abrumador que solo acentuaba mi desesperación. Sabía que nadie vendría a buscarme. Sabía que el tengu me había dejado aquí como castigo, para morir lentamente, devorado por la naturaleza que había osado desafiar. Las horas pasaron, o tal vez fueron días. El hambre, la sed, el dolor, todo se mezclaba en una agonía interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del tengu, su sonrisa cruel escondida tras la máscara de ave. Sabía que seguía ahí, vigilándome desde las sombras, esperando el momento final. Y finalmente, cuando el último suspiro escapó de mis labios, comprendí el verdadero significado de las leyendas. Los tengu no solo eran guardianes de la naturaleza, eran los jueces de aquellos que, como yo, habían cometido el error de no respetar el equilibrio sagrado del bosque. Y en ese momento final, mientras mi visión se desvanecía, supe que había caído en la trampa de los demonios del bosque. El tengu me había juzgado. Y yo, condenado por mi arrogancia, pagué el precio más alto. La mujer araña. No debería haberme adentrado tan lejos en el bosque. Era una advertencia que me habían dado varias veces en la aldea.
Los ancianos, con sus ojos cansados y susurros oscuros, me hablaron de las criaturas que habitaban las sombras, los espíritus que rondaban los senderos. Pero como siempre, la curiosidad y mi sentido de invulnerabilidad me llevaron a ignorar sus advertencias. Había estado viajando por Japón durante semanas, explorando templos antiguos y paisajes ocultos. Mi interés por las leyendas locales había crecido, y me había convencido de que la historia de la Jorgumo era solo eso, un mito, una fábula destinada a asustar a los viajeros desprevenidos. La idea de una mujer araña que atraía a los hombres con su belleza y los devoraba me parecía, en ese momento, una exageración más de las muchas leyendas que había escuchado. Pero todo cambió aquella tarde. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras crecían alargadas cuando llegué a un claro. Había una cascada en el centro, el agua cayendo con suavidad, creando una atmósfera serena. Parecía un lugar sacado de una postal. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie al borde del agua, con su cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros, la piel pálida y perfecta, como si fuera de porcelana. La mujer más hermosa que había visto en mi vida. Llevaba un kimono blanco que brillaba bajo los últimos rayos del sol. No sabía cómo, pero nuestros ojos se encontraron y una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Su sonrisa era suave, pero había algo en ella que no podía descifrar. Una mezcla de tristeza y algo más, algo oscuro. Antes de que pudiera decir una palabra, comenzó a caminar hacia mí. ¿Estás perdido?, preguntó, su voz melodiosa, casi hipnótica. Sentí que mis palabras se atascaban en mi garganta. No podía apartar la vista de ella. Su belleza era irreal, como si no perteneciera a este mundo. Todo mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía anclado a ese lugar. No. Solo estoy explorando, logré balbucear finalmente. Este no es un lugar para exploradores, dijo con una sonrisa enigmática, acercándose aún más. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de fascinación y algo más profundo. Me acerqué un poco más, sin darme cuenta de que cada paso que daba era otro paso hacia la trampa que ella había tendido. Su kimono ondeaba ligeramente con la brisa, y sus ojos, negros como la noche, no se apartaban de mí. «Te ves cansado», dijo, acercándose aún más. «Quizás deberías descansar un poco», me ofreció su mano. La piel suave de sus dedos rozó los míos, y una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Sentí que el tiempo se detenía mientras la miraba, hipnotizado por su presencia. Mi mente me decía que algo no estaba bien, pero mi cuerpo parecía haber perdido la voluntad de actuar. Sí, tal vez debería descansar, dije, más para mí mismo que para ella. Me condujo hacia una pequeña cueva cerca de la cascada. La entrada estaba oculta tras una cortina de hiedra, y apenas se veía desde el sendero principal. Dentro, el aire era fresco, y la luz del exterior apenas iluminaba las paredes de piedra cubiertas de musgo. Me invitó a sentarme en una roca lisa, y yo, como un autómata, obedecí. «Voy a buscar algo de agua», dijo suavemente. «No te muevas». La observé desaparecer entre las sombras, y fue entonces cuando el primer indicio de miedo comenzó a surgir en mí. La calma en su voz, la forma en que me había conducido sin esfuerzo, como si supiera exactamente cómo manipular cada uno de mis movimientos. Algo estaba mal. Intenté levantarme, pero un mareo repentino me obligó a quedarme sentado. Pasaron los minutos y el silencio se hizo más denso. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio, pero que pronto se hizo más claro. El leve roce de algo deslizándose por el suelo. Giré la cabeza, y allí, en la penumbra, vi algo moverse. Era una telaraña. No una pequeña ni delicada, sino una red gruesa que se extendía por toda la cueva. El pánico me golpeó con fuerza, y de repente, lo comprendí todo. Las historias de la Jorgumo no eran solo leyendas. Eran reales. Ella era real. Intenté levantarme de nuevo, pero mis piernas no respondían. Algo pegajoso había comenzado a envolverme lentamente. Miré hacia abajo y vi los hilos de seda, gruesos y brillantes, que se enredaban alrededor de mis tobillos, subiendo por mis piernas. Luché con todas mis fuerzas, pero cuanto más me movía, más atrapado quedaba. La figura de la mujer apareció en la entrada de la cueva, pero ya no era la misma. Su piel,
que antes parecía tan perfecta, ahora tenía un brillo oscuro y aceitoso. Sus ojos, que antes eran hipnóticos, ahora brillaban con una malevolencia inhumana. Y su cuerpo había cambiado. De su espalda salían 8 largas patas, negras y afiladas, que se movían con una gracia espeluznante. ¿Creías que podías resistir?, preguntó, con una risa suave y cruel. Todos caen en mi red, tarde o temprano. Mi corazón latía con fuerza, el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. La vi acercarse, su cuerpo mitad humano, mitad araña, moviéndose con una precisión que solo un depredador podría tener. Los hilos de seda seguían envolviéndome, subiendo por mi torso, atrapando mis brazos. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Los hombres siempre son tan fáciles de engañar, susurró mientras sus patas se movían rápidamente a mi alrededor, tejiendo la trampa final. Solo necesitas un rostro bonito, una sonrisa, y ya estás perdido. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la telaraña me envolvía por completo. Podía sentir cómo la seda apretaba, impidiendo cualquier intento de escape. La jorgumo se inclinó sobre mí, su rostro hermoso transformado en algo monstruoso. No te preocupes, dijo, casi con ternura. No sentirás dolor por mucho tiempo. Con un último esfuerzo, intenté liberarme, pero era inútil. Ella había ganado. Su boca se abrió, revelando colmillos afilados, y en ese momento supe que no había escapatoria. El veneno, rápido y letal, recorrió mi cuerpo, llevándome a un sueño oscuro y eterno. Mi último pensamiento antes de que todo se desvaneciera fue que las advertencias siempre habían estado allí. Las leyendas siempre habían sido ciertas, pero como muchos otros antes de mí, había caído en la tentación fatal de la belleza. La mujer de nieve. La nieve caía con una intensidad que nunca había visto. Las ráfagas de viento golpeaban mi rostro con fuerza, y cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. No tenía idea de cómo había terminado aquí, perdido en las montañas en medio de una tormenta invernal. La expedición había comenzado como una simple caminata, una oportunidad de desconectar de la rutina, pero el clima había cambiado en un instante y ahora estaba atrapado en una pesadilla blanca. El frío se colaba por cada capa de ropa y mis manos, a pesar de los guantes, estaban casi entumecidas. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de refugio, pero la nieve cubría todo, creando un paisaje monótono y confuso. El bosque, que al principio me había parecido encantador, ahora se había transformado en un laberinto helado, donde cada árbol parecía igual al anterior. Había oído hablar de estas tormentas en la región. Los lugareños me advirtieron sobre el peligro de la nieve traicionera, pero, como siempre, había subestimado las advertencias. Me decían que la nieve aquí tenía vida propia, que a veces atrapaba a los viajeros para nunca dejarlos salir. Una leyenda absurda, pensé en su momento, pero ahora, envuelto en esta tempestad, no me parecía tan descabellada. El viento silbaba entre los árboles y, en algún momento, comencé a escuchar otro sonido. Era un susurro, apenas perceptible al principio, pero lo suficientemente claro como para sobresalir entre el rugido del viento. Me detuve en seco, intentando identificar de dónde venía. Parecía una voz femenina, pero no podía estar seguro. ¿Estaba alucinando? El frío extremo y el agotamiento mental podían estar jugándome una mala pasada. ¡Ayuda! La voz era suave, pero clara. Mis sentidos se agudizaron. Giré la cabeza en todas direcciones, buscando a quien pudiera estar llamándome. La idea de que alguien más estuviera perdido en esta tormenta me llenó de una extraña mezcla de alivio y preocupación. Si había alguien más, tal vez podríamos ayudarnos mutuamente, pero al mismo tiempo, el miedo de no encontrar el camino de vuelta se hacía cada vez más palpable. Seguí caminando, ahora guiado por la voz. Cada vez que el viento bajaba su intensidad, la escuchaba más claramente, como si alguien estuviera muy cerca. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz fue devorada por la tormenta. Apenas unos minutos después, vi una figura en la distancia. Era difícil de distinguir entre la nieve, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Su cabello oscuro contrastaba con el paisaje blanco,
y su vestido, que ondeaba ligeramente con el viento, parecía estar hecho del mismo tejido que la nieve misma. Lo más desconcertante era su piel, era tan pálida que casi se fundía con el entorno. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Algo en ella no parecía natural. Había algo en la quietud de su postura, en la forma en que la tormenta la rodeaba, pero no parecía afectarla en lo más mínimo. Era como si la nieve misma la hubiese creado, como si fuera parte de este paisaje mortal. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando, aunque no sabía si era por el frío o el miedo. No respondió. Simplemente me miraba, con esos ojos oscuros que, incluso a la distancia, parecían perforar mi alma. Me acerqué lentamente, cauteloso pero incapaz de resistir la atracción que sentía hacia ella. Cada paso que daba hacia ella hacía que la temperatura bajara aún más, como si el aire a su alrededor fuera más helado que en cualquier otro lugar. Mis pies comenzaron a hundirse en la nieve, cada vez más pesados, pero no podía detenerme. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca, ella habló. Su voz era suave, etérea, y parecía flotar en el viento. ¿Estás perdido?, asentí, sintiendo que mi garganta se cerraba. No podía apartar la mirada de sus ojos, tan fríos y vacíos como el mismo hielo. Ven conmigo, dijo. Te llevaré a un lugar seguro. A pesar de lo espeluznante que era la situación, su oferta era tentadora. El frío estaba comenzando a afectarme de maneras peligrosas, mis extremidades se sentían entumecidas y mi mente comenzaba a nublarse. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo estaba mal. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero mis pies no se movían. La seguí. Caminamos en silencio, ella siempre unos pasos delante de mí, deslizándose con una gracia antinatural sobre la nieve. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía aún más inhóspito. Los árboles se volvían más delgados, casi esqueléticos, y la nieve caía con más intensidad. Era como si estuviéramos entrando en otro mundo, uno donde el frío era absoluto y no había retorno. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Era rústica, de madera oscura, y parecía abandonada desde hacía años. La puerta estaba ligeramente abierta, y la mujer me hizo un gesto para que entrara. Aquí estarás a salvo, dijo, sus labios apenas moviéndose. Dudé. Algo no estaba bien. Todo en mi interior me decía que esa cabaña era una trampa. Pero cuando miré nuevamente a la mujer, su belleza me envolvió, me cegó. Era tan perfecta, tan hipnótica, que cualquier pensamiento racional desapareció. Entré en la cabaña. El interior era oscuro y frío. No había signos de vida, ni fuego, ni muebles. Solo un vacío gélido que me hizo temblar aún más. La puerta se cerró detrás de mí, y la mujer quedó de pie junto a la entrada, observándome con esos ojos inexpresivos. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa fue lenta, casi imperceptible. Entonces, dio un paso adelante, y su aliento, helado como el viento más frío que jamás había sentido, me envolvió. Soy Yuki Onna, dijo con una voz tan suave como la nieve que caía afuera. Y tú eres mi próximo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en mi pecho. El frío se apoderó de mi cuerpo, penetrando hasta mis huesos. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Era como si el propio aire me estuviera congelando desde dentro. Yuki Onna se acercó, sus manos pálidas acariciando mi rostro con una delicadeza mortal. Cada toque suyo era una promesa de muerte. Mis ojos comenzaron a cerrarse, la oscuridad envolviéndome mientras el frío consumía lo poco que quedaba de mí. Descansa, susurró, mientras su aliento helado se convertía en mi último aliento. Ahora eres mío. El mundo se desvaneció en una tormenta de nieve y supe que nunca saldría de esa montaña. El perro con cara humana. La primera vez que lo vi, pensé que era un sueño. No un sueño agradable, claro está, pero tampoco uno de esos que te despiertan con el corazón en la garganta. Lo recordé vagamente al despertar, como se recuerdan las cosas que parecen importantes pero que se desvanecen a medida que el día avanza. Estaba caminando por una calle solitaria, una de esas que parecen interminables, cuando lo vi. Un perro.
Al principio no parecía nada fuera de lo común. Simplemente estaba allí, sentado en la acera, mirándome. Pero luego, cuando me acerqué, vi su rostro. No era el rostro de un perro. Era una cara humana. Esa imagen me siguió todo el día, aunque intenté ignorarla. Fue solo un sueño, me repetía. No tiene sentido. Pero algo dentro de mí se resistía a dejarlo pasar. Las calles de mi ciudad siempre me habían parecido tan familiares, pero esa noche en el sueño, la atmósfera había sido distinta, pesada, casi opresiva. Algo estaba mal, pero no sabía qué. A lo largo del día, esa sensación de inquietud no me dejó. Me distraía en el trabajo, me costaba concentrarme. Incluso mis compañeros notaron que algo no estaba bien, pero no sabía cómo explicarles que una pesadilla tonta me había afectado tanto. ¿Quién lo haría? Pero a medida que la tarde avanzaba, la sensación de que algo estaba a punto de suceder solo aumentaba. Al salir del trabajo, el aire de la noche era frío y denso. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras caminaba hacia mi apartamento, tratando de sacudirme esa sensación persistente. Pero cuando llegué a la esquina de mi calle, todo se congeló. El perro estaba allí, exactamente como en mi sueño. Mismo tamaño, misma postura, pero esta vez, no estaba soñando. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Traté de recordar si alguna vez había escuchado sobre un perro con rostro humano en la vida real, alguna historia o leyenda. Pero mi mente estaba en blanco, como si solo existiera ese momento, esa criatura, mirándome. El perro no se movía, solo me observaba. Su cara, esa cara humana, era inexpresiva. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, parecían llenos de una sabiduría antigua, como si supieran algo que yo no. Tragué saliva, incapaz de apartar la mirada. «Déjame en paz», dijo el perro con una voz baja, casi un susurro. El sonido me sacudió. Era imposible. Los perros no hablan. Y mucho menos con una cara humana. Pero allí estaba, hablando, como si fuera la cosa más natural del mundo. Quería correr, alejarme de allí lo más rápido posible, pero mis pies no respondían. Algo me mantenía anclado al lugar. «No busques respuestas», continuó. «No me sigas. No vuelvas a mirarme». Y luego, sin más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Solo cuando dejó de ser visible fui capaz de moverme. Me quedé parado en medio de la calle durante lo que parecieron horas, mi mente intentando procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, cuando el frío comenzó a penetrar mi chaqueta, decidí regresar a casa. Caminé rápidamente, sin atreverme a mirar a los lados. Solo quería llegar a la seguridad de mis cuatro paredes y olvidar lo que había visto, pero la imagen no se iba. Esa noche, mientras intentaba dormir, su rostro me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, observándome, sus labios humanos moviéndose, repitiendo esas palabras. «Déjame en paz». No importaba cuánto intentara distraerme o racionalizarlo, la imagen volvía una y otra vez. Pasaron los días, y cada noche, antes de dormir, me encontraba mirando por la ventana, esperando verlo de nuevo. No sabía por qué, pero una parte de mí estaba convencida de que lo vería. Algo dentro de mí sabía que no era una coincidencia, que no había sido solo un encuentro aislado. Era como si mi destino estuviera atado a esa criatura. Finalmente, una semana después del primer encuentro, sucedió de nuevo. Estaba caminando por un callejón, tomando un atajo de regreso a casa. El viento soplaba con fuerza y el aire estaba impregnado de una sensación pesada, casi eléctrica. Y entonces, lo vi de nuevo. El mismo perro, con su rostro humano, mirándome desde la oscuridad. Esta vez, no me habló. Solo me observó, como esperando que yo hiciera algo. Mi corazón latía con fuerza, y todo mi cuerpo estaba tenso. Algo en mí quería correr, alejarme lo más rápido posible, pero algo más profundo, quería acercarse, quería entender. Di un paso hacia él. «¿Por qué me sigues?», pregunté, mi voz temblando. El perro inclinó la cabeza, su rostro inexpresivo pero con esos ojos oscuros brillando en la penumbra. «No soy yo quien te sigue», respondió. «Eres tú quien busca». Esas palabras me golpearon con fuerza. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía, pero la sensación de que algo se había roto dentro de mí era innegable.
Antes de que pudiera decir algo más, el perro se desvaneció una vez más en la oscuridad, dejándome solo, con más preguntas que respuestas. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez fue peor. No solo veía al perro, sino que veía algo más. Estaba en mi habitación y a través de la ventana, algo acechaba. Algo que no podía ver claramente, pero que sentía que estaba allí, observándome. Me desperté sudando frío, incapaz de sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes se convirtieron en un borrón. Apenas podía concentrarme en el trabajo. Mis compañeros intentaron hablarme, pero yo estaba ausente, perdido en mis propios pensamientos. Comencé a evitar salir de casa por la noche, pero incluso en la seguridad de mi apartamento, la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Una noche, después de haber pasado horas en la cama sin poder dormir, escuché algo. Un ruido suave, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Era como un rasguño en la puerta de mi apartamento. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo en mis oídos. Cuando llegué a la puerta, la abrí con cautela, y allí estaba. El perro, pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, algo más se movía en las sombras. Algo grande, algo que no podía distinguir completamente, pero que se sentía inmensamente peligroso. El perro me miró, y por primera vez, vi algo en su rostro humano que me estremeció, miedo. Ya es tarde, dijo, su voz apagada. No debiste seguirme. Antes de que pudiera reaccionar, la cosa en la sombra se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de gritar, de correr, de hacer nada. Sentí un dolor agudo, como si algo me desgarrara desde dentro, y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi apartamento. Estaba en medio de una calle vacía, rodeado por la niebla. Y allí, en la distancia, vi al perro, observándome. Esta vez, no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se perdió en la bruma, dejándome solo en un lugar que no reconocía, pero que, de alguna manera, sabía que nunca podría dejar. Había cruzado una línea que no debí cruzar, y ahora, estaba atrapado. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.